James Walker nunca esperó que su tranquila velada se convirtiera en la noche más impactante de su vida. El bombero retirado se había adaptado a una rutina pacífica después de años de rescates de alto riesgo y decisiones de vida o muerte. Vivía en un pequeño pueblo rural y disfrutaba de su soledad, encontrando consuelo en las cosas sencillas, paseos matutinos, trabajar en sus tallas de madera y pasar tiempo con Max, su leal Golden Retriever. Max no era solo una mascota, él era familia. Después de perder a su esposa hace 5 años, James encontró consuelo en la compañía inquebrantable del perro. Max tenía un instinto para sentir las emociones de James, siempre empujando su mano cuando estaba perdido en sus pensamientos o colocando su cabeza en el regazo de James cuando se sentía deprimido. Esa tarde, el sol se ponía con un cálido resplandor anaranjado, proyectando largas sombras sobre el vasto patio trasero. James se meció suavemente en su silla, bebiendo café solo y disfrutando de la brisa fresca. Max había estado explorando el bosque detrás de la casa, lo cual no era inusual. El perro siempre había sido curioso y a menudo regresaba con palos, pelotas de béisbol perdidas o incluso algún que otro conejo al que probablemente había perseguido pero nunca lastimó. Pero hoy fue diferente. James notó por primera vez el crujido entre los arbustos. Era demasiado fuerte para ser el viento. Entrecerró los ojos hacia la línea de árboles y frunció el ceño. Entonces, entre las sombras, apareció Max, arrastrando algo pesado detrás de él. James se enderezó. Al principio, pensó que era solo otro de los extraños descubrimientos de Max, pero cuando el perro se acercó, el estómago de James asintió. El objeto era una bolsa de basura negra, fuertemente atada en la parte superior. Max gimió, luchando por tirar de la bolsa a través de la hierba, con la cola rígida y las orejas hacia atrás. James había visto esa expresión antes. Max no estaba simplemente jugando, algo andaba mal. James se levantó rápidamente y dejó su café a un lado. ¿Qué tienes allí, muchacho?, llamó, bajando las escaleras del porche. Max dio un ladrido breve y urgente y dejó caer la bolsa a los pies de James. Lo rodeó, lo olió y luego lo empujó con la nariz. Algo dentro se movió. El pulso de James se aceleró. Dudó antes de agacharse, sus manos temblaban ligeramente. La bolsa estaba extrañamente cálida y no era lo suficientemente pesada como para ser basura. Una sensación de temor recorrió su columna mientras con cuidado rasgaba el plástico. Lo primero que vio fue un trozo de tela, de color rosa suave y delicado. Entonces la bolsa gimió. La respiración de James se entrecortó. Con un movimiento rápido, abrió la bolsa y su corazón dio un vuelco. Dentro, envuelto en una fina manta, había un pequeño bebé recién nacido. Tenía la cara sonrojada y su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Era tan pequeña, tan frágil, tan apenas viva. James retrocedió tambaleándose, su mente acelerada. ¿Quién haría esto? ¿Quién tiraría a un bebé como si fuera basura? Max gimió a su lado, empujando el brazo de James como instándolo a actuar. Saliendo de su shock, James levantó a la bebé y la presionó contra su pecho. Tenía frío, demasiado frío. Podía sentir el más débil latido del corazón contra su palma. Había visto muchas cosas en sus años como bombero, edificios en llamas, accidentes trágicos, incluso personas al borde de la muerte, pero nada comparado con la impotencia de sostener en sus brazos a un recién nacido abandonado. James sabía una cosa con certeza. Habían dejado morir a esta bebé, y si Max no la hubiera encontrado, no habría sobrevivido esa noche. Corrió adentro, tomó su teléfono y marcó el 911 con dedos temblorosos. Cuando sonó la llamada, miró al bebé y se le hizo un nudo en la garganta. El bebé dejó escapar un llanto más débil. James hizo una promesa silenciosa, pasara lo que pasara, no la decepcionaría. Y mientras las sirenas resonaban en la distancia, James se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. James sostuvo al pequeño bebé contra su pecho,
Los latidos de su corazón martilleaban mientras escuchaba al operador al otro lado del teléfono. 911, ¿cuál es su emergencia?, respiró hondo. Yo, acabo de encontrar un bebé, un recién nacido. La dejaron en una bolsa de basura. Mi perro la encontró. Las palabras que salieron de su boca se sintieron surrealistas, como si hubiera entrado en una retorcida pesadilla. Hubo una breve pausa antes de que la voz del despachador se volviera aguda y urgente. Señor, ¿dónde se encuentra? James recitó su dirección, apenas consciente del sudor frío que brotaba de su frente. El bebé dejó escapar otro grito débil y frágil, y James la abrazó más fuerte, sus instintos de bombero se activaron. Está helada, murmuró, moviéndose hacia la chimenea. Necesitaba calentarla rápidamente. Señor, ¿ve alguna herida visible?, preguntó el despachador. James rápidamente miró al bebé. Estaba envuelta en una manta fina y barata, con sus diminutas manos apretadas en puños. Su piel era pálida, casi teñida de azul por el frío, y era peligrosamente pequeña, demasiado pequeña. No hay lesiones obvias, pero tiene bajo peso. Se siente prematura, dijo, frotándola suavemente para estimular la circulación. Agarró otra manta del sofá y la envolvió con fuerza. Su respiración es superficial, pero está viva. Los paramédicos están en camino, le aseguró el operador. Manténgala abrigada y manténgase en la línea. James apenas la escuchó, su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién haría esto? ¿Cuánto tiempo había estado allí? Y lo más importante, ¿había alguien buscándola? Max dejó escapar un gemido bajo, todavía de pie cerca de la bolsa de basura abierta. Sus ojos dorados oscilaron entre James y el bulto en sus brazos, como si entendiera la gravedad de la situación. James hizo rebotar suavemente al bebé y susurró, ahora estás a salvo, lo prometo. Los siguientes minutos se prolongaron hasta la eternidad. Escuchó la respiración irregular del bebé, cada una de las cuales era un frágil salvavidas que la ataba a este mundo. Su mente se apresuró a pensar en todas las terribles posibilidades, si Max no la hubiera encontrado a tiempo, si la noche hubiera sido más fría, si nunca la hubieran descubierto. Finalmente, el sonido de las sirenas que se acercaban rompió el tenso silencio. Luces rojas y azules brillaron a través de las ventanas, y James corrió hacia la puerta justo cuando una ambulancia y un coche patrulla se detenían con un chirrido en su camino de entrada. Los paramédicos saltaron primero, una mujer joven con rizos oscuros y ojos penetrantes corrió hacia él. Señor, este es el bebé. James asintió y transfirió con cuidado a la pequeña niña a sus brazos. La paramédica presionó su estetoscopio contra el pecho del bebé y su rostro se tensó. Ella tiene hipotermia. Necesitamos llevarla al hospital ahora. James observó, con el estómago retorcido, mientras colocaban a la bebé en una pequeña incubadora portátil y la llevaban rápidamente hacia la ambulancia. Era tan frágil, tan indefensa. Un policía, un hombre alto de pelo canoso, se adelantó. Señor, soy el oficial Daniels. ¿Puede decirme exactamente qué pasó? James exhaló temblorosamente y... La conexión se cortó, sus almas quedaron marcadas de maneras que no podían ver. La marca no sería solo física, dijo Jesús. Ataría sus corazones y mentes al engaño. No vendría como la gente esperaba, no sería forzado de manera obvia, sino que estaría disfrazado de algo esencial. Los medios de comunicación, los líderes e incluso los amigos y familiares empujarían a la gente a hacerlo, haciendo que quienes se resistieran parecieran tontos o incluso peligrosos. Le pregunté, ¿qué pasa con aquellos que se niegan? La expresión de Jesús se volvió seria. Lucharán, pero serán protegidos. La fe será su mejor arma. Me mostró pequeños grupos de personas escondidas, confiando en la provisión divina, encontrando comida de maneras inesperadas y sobreviviendo sin la marca. Se enfrentaron al rechazo, pero nunca estuvieron solos. Cuando terminó la visión,
Supe que esta advertencia no era solo para mí, era para todos. Llegaría el momento en que cada persona tendría que tomar una decisión y yo necesitaba compartir esta verdad antes de que fuera demasiado tarde. Jesús me mostró lo difícil que sería vivir sin aceptar la marca. La sociedad cambiaría por completo. Aquellos sin ella serían expulsados, incapaces de participar en la vida normal. Serían vistos como parias, rebeldes contra el nuevo orden. Pero Jesús me aseguró que sobrevivir sin la marca era posible. Reveló pequeñas comunidades de creyentes escondidas del ojo público. Dependían unos de otros y de Dios. Los recursos aparecerían milagrosamente, los alimentos se proporcionarían de maneras que nadie podría explicar. Jardines que prosperan en lugares inesperados, fuentes de agua que aparecen donde no las había y guía divina que los lleva a lugares seguros. Sin embargo, no sería fácil. Habría presión por parte de los seres queridos que habían recibido la marca, rogándoles que hicieran lo mismo. El gobierno los etiquetaría como amenazas y la sociedad se volvería contra ellos. Pero Jesús enfatizó la importancia de la fe. Debes confiar en mí, dijo. Yo proporcionaré. En estos lugares escondidos, la gente experimentaría protección sobrenatural. Los ángeles los cuidarían y encontrarían una fuerza que nunca supieron que tenían. Jesús me dijo que aquellos que permanecieran fieles verían milagros en sus vidas diariamente. Incluso en un mundo que parecía perdido, la esperanza brillaría. Entonces me di cuenta de que sobrevivir sin la marca no se trataba solo de necesidades físicas, se trataba de resistencia espiritual. Solo aquellos que verdaderamente creyeran y confiaran en el plan de Dios lograrían salir adelante. Jesús me llevó más profundamente a la visión, mostrándome lo que le esperaba al mundo. Vi desastres naturales que azotaban con creciente intensidad, terremotos, huracanes e incendios como nunca antes había visto el mundo. La gente entró en pánico y buscó respuestas pero no encontró ninguna en los sistemas del mundo. Los gobiernos lucharon por mantener el orden y el miedo se extendió como la pólvora. En medio de todo esto, se estaba difundiendo un gran engaño. Se estaban haciendo promesas de paz y seguridad, pero Jesús me mostró que estaban vacías. Los líderes del mundo ofrecerían soluciones que parecían atractivas, pero bajo la superficie, eran trampas. La marca fue solo el comienzo. Quienes lo aceptaron se vieron arrastrados más profundamente hacia el control y la manipulación. Los cristianos que rechazaron la marca enfrentaron una persecución cada vez mayor. Fueron perseguidos, etiquetados como enemigos y conducidos a la clandestinidad. Muchos se vieron obligados a huir a zonas remotas, viviendo en secreto. Pero a pesar de todo esto, había esperanza. Jesús me mostró cómo las oraciones eran respondidas de manera milagrosa y su pueblo nunca estuvo realmente solo. Le pregunté a Jesús, ¿por qué debemos pasar por esto? Gentilmente me recordó que este era un momento de prueba. Separaría a quienes realmente lo siguieron de quienes simplemente afirmaron hacerlo. Me aseguró que aquellos que perseveraran hasta el final serían recompensados más allá de lo que pudieran imaginar. Me instó a decirle a la gente que se preparara, no solo física sino espiritualmente. Su relación con él era lo más importante que podían tener en los próximos días. Después de mostrarme las pruebas, Jesús me reveló algo increíble, la promesa de una tierra nueva. Me llevó a un lugar de indescriptible belleza, donde todo estaba en perfecta armonía. No hubo dolor ni sufrimiento, solo paz y alegría. Los colores eran más brillantes, el aire era puro y un profundo sentido de pertenencia llenó mi alma. Jesús explicó que esto era lo que les esperaba a los que permanecieran fieles. El mundo actual, con todas sus luchas y dolores, es temporal. Estoy preparando un lugar para mi pueblo, dijo, un mundo más allá de la imaginación, donde reina el amor y ya no existe el miedo. Vi personas que habían sufrido mucho en la tierra y que ahora vivían con alegría, libres de toda carga que habían llevado. Se reunieron con sus seres queridos, caminando de la mano en un lugar donde el tiempo ya no importaba.
Se secó cada lágrima y todas las luchas que habían enfrentado ahora eran recuerdos lejanos. Jesús me aseguró que si bien el camino por delante sería difícil, su protección divina nunca abandonaría a su pueblo. Me mostró ángeles que vigilaban a aquellos que decidían confiar en él, protegiéndolos del daño. Incluso en el momento más oscuro, cosas más grandes aguardaban más allá de todo. Jesús prometió que aquellos que perseveraran heredarían esta nueva tierra, donde vivirían en paz y amor eternos con él. Cuando finalmente regresé a mi cuerpo, llevé esta visión conmigo, sabiendo que tenía que compartirla con el mundo. Mientras estaba delante de Jesús, él me reveló la batalla invisible que se libra entre la luz y la oscuridad. No fue una guerra física, sino espiritual, una que había estado ocurriendo durante años, intensificándose cada día que pasaba. Vi fuerzas demoníacas trabajando detrás de escena, influyendo en los gobiernos, los medios e incluso en la gente común. Su objetivo era claro: engañar, controlar y separar a la humanidad de Dios. Jesús me mostró cómo la oscuridad se había infiltrado en casi todos los aspectos de la vida. Sin saberlo, la gente estaba siendo manipulada para que siguiera el camino equivocado, distraída por deseos mundanos y promesas de éxito y seguridad. La marca se convertiría en la prueba definitiva, un símbolo de lealtad a este engaño. Quienes lo aceptaron estaban entregando no solo sus cuerpos sino también sus almas. Pero en medio de todo esto, vi el poder de la luz. Los ángeles se alzaban como guerreros, protegiendo a aquellos que se negaban a inclinarse ante la oscuridad. Las oraciones eran como armas, cortaban las mentiras y traían esperanza donde el miedo había echado raíces. Vi gente común y corriente permaneciendo firme en su fe, con sus almas brillando incluso en los lugares más oscuros. Jesús me dijo: debes entender que el enemigo actúa sutilmente a través del miedo y la duda, pero yo siempre estoy contigo. Mi luz es mayor que cualquier oscuridad. Esas palabras me dieron fuerza. Me di cuenta de que esta batalla no era algo que temer, sino algo que luchar con fe. Al regresar a mi cuerpo sentí el peso de lo que había visto. La batalla fue real y sabía que mi papel era ayudar a otros a ver la verdad y mantenerse firmes en su fe. Jesús me miró a los ojos con una seriedad que nunca olvidaré. Habló directamente a mi corazón: la resistencia será tu mayor fortaleza. De repente entendí que la fe no se trata solo de creer. Se trata de aguantar cuando todo a tu alrededor se está desmoronando. Me mostró personas que enfrentaban dificultades, familias destrozadas, personas abandonadas porque se negaban a conformarse. Pero a pesar de sus luchas, su fe les dio una fuerza sin medida. Sabían que su batalla no era solo por la supervivencia, fue por sus almas. Pude ver que muchos se sentirían desanimados, preguntándose si Dios los había abandonado, pero Jesús me aseguró: nunca los dejaré. Deben confiar y aguantar. Vi que la resistencia no se trataba de evitar las dificultades, sino de permanecer firme en medio de ellas. Aquellos que se mantuvieron fieles encontraron una fuerza increíble en sus oraciones, en la palabra de Dios y en el apoyo de sus compañeros creyentes. Incluso cuando todo parecía perdido, quedaba una chispa de esperanza. Jesús me dijo que le recordara a la gente que la fe no es una decisión que se toma una sola vez. Es una elección diaria. Cada momento de confianza genera resistencia y los prepara para lo que está por venir. Diles que no teman, dijo, yo les proporcionaré lo que necesitan en el momento adecuado. Uno de los momentos más emotivos durante mi experiencia cercana a la muerte fue cuando vi a mis seres queridos. Jesús me permitió ser testigo del estado espiritual de mi familia y amigos, y eso me rompió el corazón. Algunos caminaban en fe, pero otros estaban perdidos, atrapados en las distracciones de este mundo, sin darse cuenta de lo que vendría. Vi a mis padres, a mis hermanos e incluso a viejos amigos de mi infancia. Algunos clamaban pidiendo ayuda, mientras que otros estaban demasiado concentrados en sus propias ambiciones como para darse cuenta del peligro espiritual en el que se encontraban. Quería extender la mano para contarles todo lo que había aprendido, pero no pude. Jesús explicó que cada persona tiene su propio camino,
y si bien no podía obligarlos a ver la verdad, sí podía plantar semillas. Mi misión no era solo advertirles sino vivir de una manera que los inspirara a buscar a Dios. Me recordó que a veces el testimonio más poderoso no está en las palabras sino en las acciones. Entonces Jesús reveló algo más, misiones inconclusas. Me mostró todas las cosas que había pospuesto, las personas a las que no había ayudado y las oportunidades que había perdido de difundir amor y bondad. Fue abrumador, pero habló con dulzura, no es demasiado tarde. Tienes otra oportunidad. Al regresar de esta experiencia, me di cuenta de que tenía una responsabilidad no solo con mis seres queridos sino con todos los que encontraba. Cada momento fue una oportunidad para cumplir mi misión de llevar a otros a Dios mediante la forma en que viví mi vida. En el momento en que me di cuenta de que tenía que regresar, el miedo se apoderó de mí. No quería dejar la presencia de Jesús, pero sabía que mi tiempo no había terminado. Con una mirada amorosa pero firme, Jesús puso su mano sobre mi hombro y me dijo, vuelve y comparte lo que has visto. Antes de que pudiera responder, sentí un tirón, una fuerza que me arrastraba hacia atrás a través del túnel de luz. La calidez y la paz que había sentido comenzaron a desvanecerse, y de repente, volví a ser consciente de mi cuerpo. Jadeé por aire, sintiendo un gran peso presionando mi pecho. Abrí los ojos y me encontré acostado en una cama de hospital rodeado de caras preocupadas. Mi familia, médicos y enfermeras estaban allí y el alivio los invadió cuando vieron que estaba despierto. Pero todo se sintió diferente. El mundo parecía más pesado y todavía podía sentir los ecos de la presencia divina que acababa de dejar. En esos primeros momentos, luché por adaptarme. Los pitidos de las máquinas, el olor a estéril del hospital, todo parecía extraño en comparación con la luz y el amor que acababa de experimentar. Las lágrimas corrían por mi rostro, no porque tuviera miedo, sino porque extrañaba el lugar en el que acababa de estar. Con el paso de los días, me di cuenta de cuánto había cambiado. Las cosas que antes me preocupaban ya no importaban. No podía dejar de pensar en el mensaje que Jesús me había dado. Sentí la urgencia de contárselo a los demás, pero también sentí una inmensa responsabilidad. Sabía que no todos me creerían, pero eso no importaba. Lo más difícil fue tratar de explicar lo que había pasado. La gente me miraba con curiosidad, algunos con duda, pero no podía quedarme callado. Tuve que hablarles de la batalla espiritual, la marca y la promesa de esperanza para quienes confían en Dios. Regresar al mundo físico no fue fácil. Sentí que ya no pertenecía, pero en el fondo sabía que mi tiempo aquí tenía un propósito y se me había dado una segunda oportunidad para cumplirlo. Volver al mundo físico fue más difícil de lo que jamás imaginé. Al despertarme en el hospital, esperaba sentir alivio, pero en cambio sentí una abrumadora sensación de desconexión. Todo lo que me rodeaba, las luces del hospital, las máquinas que emitían pitidos y los rostros preocupados de mis seres queridos, se sentía distante. Acababa de estar en un lugar de absoluta paz y amor, y ahora estaba de regreso en un mundo que se sentía pesado y caótico. Intenté explicarle a mi familia lo que había experimentado, pero sus reacciones fueron encontradas. Algunos escucharon con los ojos muy abiertos y curiosidad, mientras que otros lo descartaron como un sueño o un efecto secundario del trauma. Fue frustrante, pero me di cuenta de que no todos estaban preparados para escuchar la verdad. Cosas simples, como mirar televisión, navegar por las redes sociales o incluso volver al trabajo, parecían carecer de sentido. La urgencia que sentía por compartir mi experiencia me pesaba todos los días. No podía evitar la sensación de que el mundo se movía en la dirección equivocada y nadie parecía darse cuenta. Comencé a sentirme aislado, como si ya no perteneciera espiritualmente. La lucha fue aún mayor. Los recuerdos de mi encuentro con Jesús fueron tan vívidos, pero me encontré luchando contra la duda. ¿Realmente sucedió? ¿Fue solo mi mente jugándome una mala pasada? Pero en el fondo sabía que era real. La verdad de lo que había visto ardía en mi corazón.
Buscando momento a momento y apoyándome en la esperanza que me habían dado, poco a poco encontré un nuevo propósito al compartir mi historia, no con todos, sino con aquellos que estaban abiertos a escuchar. Después de regresar, supe que no podía guardarme lo que había experimentado. Había visto demasiado y entendía la urgencia de los tiempos en los que vivíamos. La marca de la bestia no era una profecía lejana. Estaba por llegar y la gente necesitaba estar preparada. ¿Pero cómo podría hacerles entender? Empecé compartiendo con amigos cercanos. Y pronto se corrió la voz. Algunas personas estaban intrigadas, mientras que otras pensaban que simplemente había estado alucinando. Me dolió cuando la gente no me creía, pero recordé que Jesús me había dicho que esto sucedería. Él dijo, no todos escucharán, pero los que sí lo harán son a quienes he llamado. En lugar de forzar el mensaje, decidí vivirlo. Hice cambios en mi vida, elegí la bondad en lugar de la ira, la fe en lugar del miedo y la confianza en lugar de la duda. Cuanto más me alineé con la voluntad de Dios, más oportunidades encontré para compartir mi historia de forma natural. Las conversaciones en el trabajo, los encuentros con extraños e incluso momentos aleatorios en el supermercado se convirtieron en oportunidades para plantar semillas de fe. Sentí que Dios me guiaba en cada paso del camino. Él me proporcionó las palabras adecuadas cuando las necesité y me guió hacia personas que buscaban respuestas. Algunas personas se acercaron a mí, desesperadas por entender lo que estaba pasando en el mundo. Querían saber si podrían sobrevivir sin la marca y les aseguré que podrían hacerlo con fe, resistencia y confianza en Dios. Compartir mi experiencia se convirtió en mi misión, no solo advertir a la gente, sino también darles esperanza. Me di cuenta de que la gente no solo tenía miedo de lo que se avecinaba, buscaban algo más grande en lo que creer. Mi mensaje no se trataba solo de evitar la marca. Se trataba de encontrar la salvación a través de Jesús. Después de mi experiencia cercana a la muerte, me di cuenta más que nunca de lo importante que es tener una fe inquebrantable en Dios, especialmente en tiempos de incertidumbre. El mundo es cada día más impredecible. Guerras, desastres naturales, luchas económicas, todo parece estar fuera de control. Pero Jesús me mostró que la fe es el ancla que nos mantiene firmes, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Recuerdo sentirme abrumado cuando regresé por primera vez. Surgieron dudas y me pregunté si podría mantenerme fuerte cuando se me presentaran desafíos. Pero Jesús me había tranquilizado diciendo, la fe no se trata de ver, se trata de confiar. Ese se convirtió en mi recordatorio diario. Comencé a orar más y a buscarlo en todo, desde las pequeñas decisiones hasta los desafíos más grandes. Poco a poco mi fe se hizo más fuerte. Aprendí que fortalecer la fe no es algo que sucede de la noche a la mañana. Se necesita un compromiso diario, dedicar tiempo a la palabra de Dios, rodearme de influencias positivas y elegir confiar en Él, incluso cuando las cosas no tengan sentido. Esta se convirtió en mi base. Jesús me había mostrado visiones de personas que lucharían en el futuro, enfrentando dificultades que nunca imaginaron. Algunos se sintieron abandonados por Dios, pero la verdad es que Él nunca los había abandonado. Solo necesitaban aferrarse a su fe un poco más. Sabía que tenía que animar a otros a hacer lo mismo. Una de las lecciones más importantes que aprendí es que la fe se fortalece mediante la acción. Confiarle a Dios nuestras finanzas, salud y relaciones demuestra que creemos en sus promesas. Cuando soltamos el control y se lo entregamos todo a Él, comenzamos a ver su mano obrando en nuestras vidas de maneras que nunca creímos posibles. Si hay algo que quiero que la gente entienda es que la fe no es solo un sentimiento, es una elección. Una elección de creer cuando el mundo dice lo contrario. Una elección para mantenerse firme, incluso cuando todo parece imposible. Y en esos momentos de duda, recordar que el amor de Dios nunca falla. Volver a la vida con un renovado sentido de propósito no fue fácil. Las cosas que alguna vez valoré, éxito profesional, posesiones materiales,
aprobación social, de repente me parecieron tan insignificantes en comparación con las verdades eternas que había presenciado. Sabía que ya no podía vivir de la misma manera. Jesús me había dado un nuevo camino y tenía que abrazarlo plenamente. Al principio, me costó dejar mis viejas rutinas. Me encontré volviendo a caer en las distracciones de la vida diaria, la vida, las facturas, las responsabilidades y las obligaciones sociales. Pero cada vez que me sentía alejado, escuchaba las palabras de Jesús en mi corazón: mantente enfocado en lo que realmente importa. Me recordó que mi tiempo en la tierra era temporal y que mi misión era mucho mayor de lo que podía ver. Abrazar este nuevo camino significó priorizar mi relación con Dios por encima de todo. Significaba decir no a cosas que no se alineaban con su propósito para mi vida, incluso si parecían buenas en la superficie. Tuve que concentrarme en compartir mi experiencia con los demás y usar mi tiempo sabiamente para prepararme a mí y a quienes me rodeaban para lo que se avecinaba. También tuve que aprender a confiar en el proceso. Jesús no me mostró todo de una vez, pero reveló lo suficiente para guiarme paso a paso. No siempre fue fácil. Tuve momentos de frustración y confusión, preguntándome si realmente estaba marcando una diferencia. Pero en el fondo, sabía que mientras permaneciera fiel, Él me llevaría exactamente a donde necesitaba estar. Vivir con un propósito también significaba dejar de lado el miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el miedo a lo desconocido. Jesús me recordó que el miedo es la forma que tiene el enemigo de mantenernos estancados. Cuando caminamos en fe, el miedo no tiene poder sobre nosotros. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuánto he cambiado. Mi vida no es perfecta, pero tiene sentido. Cada conversación, cada acto de bondad y cada oración que comparto me acerca al cumplimiento de la misión que Jesús me dio. Sé que mientras mantenga mis ojos en Él, nunca estaré perdido. Si hay algo que quiero que la gente se lleve, es que aceptar el propósito de Dios para tu vida trae una paz que nada más puede lograr. Ninguna cantidad de éxito, dinero o reconocimiento mundano puede compararse con el cumplimiento de caminar en su plan divino. Mantente cerca de Él, confía en el viaje y recuerda que fuiste elegido por una razón.